Ok, bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias Felipe por la invitación a esta charla que he titulado De la producción a la política, petróleo y gas, el rol de los combustibles fósiles hoy. La idea es hablar un poquito de todo, tratar de aterrizar ciertos conceptos fundamentales en la cadena de valor de la producción del petróleo y el gas, no solo en el aspecto técnico, sino que también en el ámbito comercial, tratar de entender las diferentes dinámicas de mercado que existen entre ambos, entre el crudo y el gas, y expandirnos a los mercados energéticos en general, con una particular discusión en la transición energética y entender por qué este proceso es tan complejo y toma tanto tiempo. Antes de entrar en materia, eso sí, permítame darles un poquito de background de mi persona. Mi nombre es Alan Murgues, soy ingeniero petrolero consultor, originalmente ingeniero hidráulico, egresado de la Universidad de Chile por allá por el año 2000. Completé un máster en Ingeniería de Petróleos en el Imperial College de la Universidad de Londres y actualmente me desempeño como consultor en Ingeniería de Petróleos e Ingeniería de Reservorios, basado aquí en Australia. Murek es el nombre de mi consultora. Soy el fundador también de una plataforma que se llama Crowdfield, que es un ecosistema para congregar profesionales de la industria y colaborar y desarrollar productos. Y también soy el cofundador de GeoDataX, que es una iniciativa ya un poquito más reciente para proveer servicios de inteligencia artificial a empresas de la industria petrolera y energética en general. ¿Qué es lo que vamos a cubrir hoy? Como decía al comienzo, vamos a tratar de entender la cadena de valor, cómo el petróleo y el gas son producidos y son comercializados en los mercados globales. Vamos a tratar de entender cuáles son los factores que afectan los precios de estos commodities. Vamos a entender las diferencias en las dinámicas de mercado que existen entre el crudo líquido y el gas y nos vamos a expandir a los mercados energéticos y entender las futuras tendencias de demanda y, como decía al comienzo también, una particular discusión en el proceso de transición energética y entender sus complejidades y por qué toma tanto tiempo. Ahora, este temario, tal como ustedes lo ven acá listado, es más bien una especie de guía de la conversación, una columna vertebral, si ustedes quieren, pero en más de alguna ocasión yo me voy a desviar de esta columna vertebral para hacer énfasis en algún punto específico, traer a colación algún hecho interesante de la industria que no sea tan conocida por el público en general, o para discutir algún caso de estudio o algún caso histórico, de nuevo, que sea interesante de discutir. Vamos entonces a la materia misma. Vamos a comenzar clarificando un hecho que es muy importante y es el que no todos los petróleos son lo mismo. Ahora, para entender esta afirmación, tenemos que clarificar qué es el petróleo. Y bueno, vamos a definir el petróleo como una mezcla de varias sustancias, las que a su vez son la combinación de átomos de carbono e hidrógeno en cierta proporción. Aquí ustedes pueden ver, tengo tres moléculas, metano, etano y propano, que son las mismas tres que ustedes ven al tope de esta tabla. Metano mezcla un átomo de carbono con 4 de hidrógeno, etano 2 átomos de carbono con 6 de hidrógeno, propano 3 de carbono y 8 de hidrógeno, y así sucesivamente aumentamos el número de átomos de carbono y correspondientemente el número de átomos de hidrógeno de acuerdo a esta proporción o a esta fórmula matemática, si ustedes quieren. A medida que bajamos en la tabla, incrementamos su peso molecular, o sea, encontramos sustancias que son más pesadas. Mientras más al tope de la tabla estamos, más livianas o volátiles son estas componentes. El hecho de que sean sustancias volátiles significa que estas sustancias son más fáciles de vaporizar o de transferirlas al estado gaseoso. Mientras más pesada es la sustancia, más densa, más fácil de que ocurra en estado líquido, en su estado natural. Ahora, estos átomos de carbono e hidrógeno están unidos por estos enlaces químicos que son los que nos van a proveer de la energía que vamos a extraer de esta mezcla de hidrocarburos. Entonces, como decíamos, un hidrocarburo típico es una mezcla de varias de estas sustancias. Ustedes ven acá arriba al tope dice natural gas o gas natural. Ustedes conocerán ese término, pero en rigor el gas natural es una mezcla de sustancias que en su gran mayoría corresponden a metano y etano. También existen algunas componentes un poco más pesadas, pero en su gran mayoría, fundamentalmente el gas natural está compuesto de metano y etano. Luego ustedes pueden ver acá los LPGs, Liquid Petroleum Gases,
que ya nos movemos un poquito hacia las componentes un poco más pesadas, propano y butano, y luego ya debajo del C5, que es la abreviación para referirse al pentano, y más pesadas que pentano, o C5 plus, C5 más, ¿no es cierto? Ya encontramos condensados, y más abajo en la tabla ya encontramos el petróleo negro y luego ya el petróleo pesado. Ustedes pueden ver también que acá al tope a la derecha tenemos varias muestras de petróleo y existe claramente una diferencia en su aspecto visual. Ustedes pueden imaginar que de derecha a izquierda nos estamos moviendo de más liviano o volátil hacia más pesado. Este colorcito casi transparente, muy livianito, y luego ya encontramos las componentes bastante oscuras hacia medida que nos movemos hacia los petróleos más pesados, ¿no es cierto? Ahora, los hidrocarburos no solo mezclan estas componentes que ustedes ven en esta tabla, sino que también tienen impurezas. Y las impurezas más comunes son azufre, nitrógeno, CO2 y otras. Ahora, la composición de la mezcla de hidrocarburos tiene relación con su comportamiento de fase. Aquí ustedes pueden ver claramente la diferencia que existe entre el diagrama de fase de una sustancia pura comparado con el diagrama de fase de una mezcla de hidrocarburos, que mezcla más de una sustancia pura. Si estamos hablando de una sustancia pura, que sería el caso de una de estas componentes que vimos en la tabla anterior, por ejemplo, etano, esta es una componente pura, este es su fase, su diagrama de fase. En este eje tenemos presión, en este eje tenemos temperatura y tenemos una línea que divide la región de presión y temperatura en que esa sustancia ocurre en estado líquido, comparado con una región en que esa sustancia ocurre en estado gaseoso. Dicho de otra forma, si ustedes están en el punto A, eso quiere decir a esa presión y a esta temperatura, esa sustancia pura, etano en este ejemplo, estaría en estado líquido. Y si ustedes están en ese punto B, es decir, a esa presión más baja o a esa misma temperatura, esa misma sustancia ocurre en estado gaseoso. Lo que quiere decir que esa sustancia puede fácilmente pasar del estado líquido al gaseoso simplemente bajando su presión, o sea, moviéndonos desde el punto A al punto B. ¿Ok? También nos podemos mover de un estado líquido a un estado gaseoso moviéndonos de izquierda a derecha. Vale decir, si estamos en el punto A originalmente, en fase líquida, y dejamos la presión igual, también lo podemos vaporizar o convertir en gas incrementando la temperatura, que es lo que usted haría, ¿cierto? Al hervir el agua, la calienta y usted pasa de líquido a vapor. Ahora, en el caso de una mezcla de hidrocarburos, el fase diagrama no es tan limpio como este. Este es una línea. Hay una región que es líquida y otra región que es gaseosa, punto. Pero cuando estamos hablando de mezclas de varias componentes, tenemos una región bastante amplia en que ambas fases ocurren al mismo tiempo. Si estamos en esta región acá arriba, a estas presiones altas, la mezcla completa está en estado líquido. En esta región de acá abajo, la mezcla completa está en estado gaseoso. Pero en esta región de acá al medio, dentro de este diagrama, tenemos una amplia gama de presiones y temperaturas en las cuales encontramos ambas fases. Ahora, ¿cómo puede ser que encontremos ambas fases, líquido y gas al mismo tiempo? Bueno, justamente porque esto es una mezcla. Entonces, aquellas mezclas que son más volátiles, esas van a estar en estado gaseoso, como explicábamos en la slide anterior, y aquellas componentes que son más pesadas van a tener preferencia por estar en estado líquido. Esa es la causa por la cual entonces encontramos en la mezcla una región amplia de ambas fases, líquido y vapor al mismo tiempo. ¿Ok? Estas imágenes sencillamente eran para ejemplificar el hecho de que usted cuando produce un gas lo puede llevar a un estado líquido simplemente comprimiéndolo o incrementando la presión, que es justamente lo que se hace en estas botellas para transferir gas en estado líquido que ocupan menos volumen. En el caso de los tankers de LNG, lo que hacemos es pasar al estado líquido enfriándolo. O sea, si originalmente estamos produciendo gas, estamos en esta región de acá, nos movemos a la izquierda, en este caso no comprimiendo como es el caso de las botellas, sino que bajando la temperatura hasta temperaturas en las cuales el gas se liquefactúa. Esto es lo que se hace entonces para transferir grandes volúmenes de gas en estado líquido en estos tankers de LNG. Ahora, entendiendo que los hidrocarburos son una mezcla de varios componentes y con diferentes grados de impureza, podemos introducir entonces el concepto de petróleo de referencia o benchmarks.
Los más famosos, que ustedes habrán oído más de alguna vez, son el Brent, que es el benchmark del Mar del Norte, que es un petróleo más bien liviano y dulce, o el WTI, West Texas Intermediate, en Estados Unidos, que es un petróleo más liviano y dulce incluso que el Brent europeo. Y tenemos el benchmark del Medio Oeste, de Dubái u Oman, que es un petróleo más pesado y más ácido, que es el que se usa en la región asiática. Ahora, es importante porque el precio del petróleo se determina en función de estos benchmarks. Y estos son los que ustedes pueden ver en las noticias o que se transan en los mercados financieros. Y en la práctica, el precio de cualquier petróleo se determina en referencia a estos benchmarks con un diferencial. Vale decir, el precio se determina en función de la diferencia en calidad que existe entre el petróleo a transar y los benchmarks correspondientes a la región. Ahora, ustedes me escucharon introducir los conceptos de petróleo dulce o ácido. Cuando hablamos de crudos dulces o ácidos, nos referimos principalmente al contenido de azufre que estos tienen. Un crudo dulce tiene bajo contenido de azufre, lo que lo hace más fácil y barato de refinar, y además que genera productos más limpios. Este tipo de azufre es ideal para muchas refinerías. El crudo ácido, con alto contenido de azufre, implica mayores costos de procesamiento y también un mayor uso energético. ¿Cuál es el impacto de un mayor o menor contenido de azufre en el crudo? Bueno, un alto contenido de azufre incrementa el riesgo de corrosión en los equipos, así como también polución ambiental y la presencia de venenos y gases tóxicos. Por lo tanto, el azufre es una impureza muy importante de tener bien calibrada en nuestro crudo. Entonces, ahora estamos en condiciones de entender un poquito en los mercados del crudo quiénes son quienes compran el crudo que las productoras traen desde el reservorio a la superficie. Y los compradores directos son entonces las refinerías. Y quienes tienen refinerías son aquellas compañías integradas, las más grandes como ExxonMobil, Shell o British Petroleum, también las refinerías independientes. Pero a la vez tenemos una serie de otros participantes de mercado que también son compradores de crudo, aquellos que se llaman commodity traders, que son básicamente el hombre del medio, quien hace una utilidad por arbitrar precios, es aquel que organiza logística, almacenamiento y establece contratos de largo plazo con las partes. También tenemos las compañías nacionales de petróleo, National Oil Companies, como Saudi Aramco en Arabia Saudita, o Petrobras en Brasil, o PDVSA en Venezuela. Y también tenemos los gobiernos que compran petróleo para sus reservas estratégicas y sus stockpiles de emergencia. Todos ellos son participantes de mercado que compran crudo en los mercados. Entendemos entonces que las refinerías son el principal comprador directo del crudo. Y acá en este esquema podemos ver una visión un poquito más expandida de la cadena de valor del petróleo. Inicialmente tenemos el crudo que viene del reservorio y ya sabemos que ese crudo puede ser de diferentes tipos y calidades. Podemos encontrar un petróleo más liviano, más pesado, más dulce o más ácido. Y ese crudo entonces es el input principal del proceso de refinación. Ese proceso consiste en una serie de etapas que tienen como función principal separar las diferentes componentes de esa mezcla de hidrocarburos que provee la roca natural, ¿no es cierto? Y como resultado de ese proceso de refinación generamos una serie de productos finales, ¿ok? Ahora, todos esos productos de la refinación se pueden agrupar en tres categorías principales. En primer lugar, tenemos acá los combustibles, en los cuales ustedes encuentran la gasolina para los autos, el diésel para camiones, buses, trenes, generadores y maquinaria pesada en general. También tenemos el kerosene o jet fuel para los aviones y también tenemos los LPGs, Liquid Petroleum Gases, que discutimos antes, para cocina, calefacción y también para algunos vehículos. Luego tenemos esta categoría que es muy importante, los feedstocks, en el cual el producto del proceso de refinación se toma como input principal para una serie de procesos petroquímicos que generan como productos finales una gama de productos de uso diario que ustedes encontrarán aquí, bolsas, plásticos, botellas, containers, partes de auto, equipamiento médico, etcétera. O sea, esta es la industria petroquímica, que es muy, muy, muy grande y es uno de los consumidores principales de los productos de la refinación. Y también tenemos productos industriales que son byproducts, son un producto directo del proceso de refinación que no necesariamente siguen un proceso petroquímico downstream de esta etapa muy complejo. Aquí ustedes encuentran los asfaltos, bitumen, lubricantes, ceras e incluso el azufre, que como vimos antes es una impureza más bien indeseable. Acá encuentra su uso
en la forma de fertilizantes y otros químicos. Ahora, nos podemos meter con un lente y hacer un zoom y ver con un poquito más de detalle el proceso completo de la producción de alguno de esos productos finales y vemos cuál es el camino que sigue desde principio a fin. Tomemos los plásticos como ejemplo y aquí vemos entonces que originalmente producimos el crudo desde nuestro reservorio y lo traemos a superficie con nuestros pozos. Ese crudo entonces es comprado por la refinería que toma ese crudo como input y genera uno de sus outputs, el nafta. Ese nafta va a ser el insumo principal en esta planta petroquímica para generar etileno. Y ese etileno va a seguir su camino hacia una planta de polimerización que va a generar como output estos pellets de polietileno que luego siguen finalmente su camino hacia la planta manufacturera de plásticos. Y en general entonces esos pellets se convierten en el producto final para el usuario que son las botellas, films, plásticos, etc. Es muy importante entonces enfatizar que el petróleo va mucho más allá de ser sencillamente el insumo principal para la producción de combustibles, que es lo que todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Es importante entender que a través del proceso de refinación y a través de la industria petroquímica, que es gigantesca en el mundo, el crudo finalmente se convierte en una amplísima gama de productos que ustedes encuentran en el quehacer diario y la verdad que es la base fundamental de la vida moderna. Ahora, tómense un segundo para reflexionar sobre esta imagen. Y ustedes la pueden ver en diversas formas en Internet, sencillamente googleando dónde está el petróleo y dónde lo encuentran, ¿no es cierto? Y aquí tenemos entonces muchísimas categorías donde ustedes verán elementos conocidos que encuentran en el quehacer cotidiano de su vida. Elementos para el hogar y de construcción, en la oficina, deporte, juegos y hobbies, artículos de belleza, ropas y textiles, elementos para la agricultura, mobiliario, aparatos médicos, niños, cocina y hogar, partes para autos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una muestra muy pequeña, pero de nuevo, si ustedes reflexionan, ustedes encontrarán que a través de la industria petroquímica, el petróleo lo encuentran básicamente en todas partes, ¿ok? O sea, va muchísimo más allá que sencillamente ser la gasolina para el auto, que es lo que la gente realmente no entiende. El petróleo está con nosotros en nuestra vida a diario en todas partes. Bueno, habiendo asimilado entonces que el petróleo literalmente se encuentra en todas partes, no es difícil entender por qué el petróleo es el commodity más comercializado en el mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que convierte al petróleo en un commodity? Bueno, la definición de commodity, de hecho, es que fundamentalmente sea un producto que en primer lugar sea fungible. Este término significa que este material es fácilmente intercambiable y que da lo mismo quién lo produzca o dónde se produzca. En este ejemplo concreto, quiere decir que un barril de Brent es prácticamente igual a otro barril que tenga la misma calidad, una composición muy similar. O sea, es intercambiable, da lo mismo de dónde lo extraje. ¿Ok? Son dos monedas de cambio, básicamente. El segundo elemento que hace que un material sea un commodity es porque está estandarizado, ¿ok? Y como hemos discutido antes, existen estos benchmarks globales como el Brent, el WTI, que permiten que hablemos el mismo idioma en el mercado. Y también, como discutíamos antes, cualquier petróleo que usted trance en el mercado se va a determinar su precio en relación a estos benchmarks con ese diferencial del que hablábamos. El tercer elemento es porque se transa en enormes volúmenes, o sea, todos los días se compra y se vende petróleo en los mercados en cantidades de millones de dólares. Y cuarto, porque tiene una demanda universal, o sea, como hemos hablado ya en todas las slides anteriores, el petróleo literalmente lo mueve absolutamente todo, autos, aviones, generación de plástico, fertilizante, calefacción, lo impulsa absolutamente todo. Ahora, como referencia también para entender el concepto de commodities, aquí tienen ustedes otras commodities en otras categorías que también les sonarán familiares. Tenemos commodities energéticos como el gas natural y el carbón, metales preciosos como el oro y la plata, metales industriales como el cobre y el aluminio, tenemos commodities agriculturales como el maíz y el trigo, esta categoría que se llama softs, en la cual encontramos el azúcar y el café, etcétera. O sea, hay una gama de productos considerados commodities que siguen todas estas características que acabo de delinear. Ahora, ustedes habrán notado en el flujo noticioso que en los últimos años el desarrollo de recursos no convencionales ha tomado mucha prominencia en la industria.
Entonces me parece pertinente tomar aquí una pequeña pausa y presentar cuál es la diferencia fundamental entre un desarrollo convencional de uno no convencional. ¿Ok? Ahora, definamos que los recursos convencionales se encuentran fundamentalmente en acumulaciones bien definidas dentro de rocas que son porosas y permeables, ¿no es cierto?, como las arenas. Los fluidos, los hidrocarburos, están contenidos por trampas más bien estructurales o por sellos naturales y su proceso extractivo es simple. ¿Ok? Esos hidrocarburos se extraen fácilmente gracias a la presión natural del yacimiento. Es un sistema dominado por fuerzas hidrodinámicas. ¿Ok? Esta es la extracción clásica que uno ve en los libros. Ahora, los recursos no convencionales, los yacimientos no convencionales, están compuestos por formaciones que son mucho más extendidas con muchísima más baja permeabilidad, como las lutitas, ¿no es cierto? El shale, que es básicamente considerado roca madre en un sistema petrolero que termina en un recurso convencional. ¿Ok? Ahora, por ello mismo se requiere estimulación, por ejemplo, el fracturamiento hidráulico o el fracking, para que estos hidrocarburos puedan producirse y moverse hacia los pozos. ¿Ok? Aquí en este esquema tenemos una simplificación de estos sistemas. Esta es una lutita, un shale, que sería una roca madre productora de petróleo y gas en un sistema petrolero clásico. Y esta roca madre, al producir este hidrocarburo, ese hidrocarburo migra y encuentra una forma de llegar a la roca reservorio, donde se entrampa gracias a la presencia de una trampa estructural y un sello. ¿Ok? Ahora esto está dominado por fuerzas hidrodinámicas. Generalmente usted puede encontrar un acuífero acá abajo, debajo de esta acumulación, y cuando lo producimos vamos a perforar nuestros pozos y la presión del sistema es la que nos permite llevar este fluido a la superficie. ¿Ok? Podemos generar una trampa de gas, una trampa de petróleo o una trampa mixta de ambos, donde usted tiene acá una columna de petróleo y una acumulación de gas asociada a ese petróleo. ¿Ok? Esta lutita o esta capa de muy baja permeabilidad, no solo puede ser la roca madre, sino que también convertirse en la roca reservorio si es que nosotros somos capaces de venir y perforar nuestro pozo, navegarlo horizontalmente para tener mayor área de contacto con la roca, y después generamos lo que se llama una secuencia de fracturas hidráulicas que nos va a permitir incrementar la permeabilidad de esta roca y nos va a permitir entonces producir directamente desde la roca madre por nuestros pozos y traerlo hacia la superficie. Ahora, hay otro tipo de acumulaciones que también caen dentro del paraguas de lo que se denomina recursos no convencionales, que incluyen los tight gas, el CBM o coal bed methane, o el CSG, for coal seam gas, y también hay otras. ¿Ok? Entonces tenemos aquí tight gas sands, shale oil, coal bed methane, etcétera. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre una trampa convencional y no convencional. En términos muy simples, dominado por fuerzas hidrodinámicas que no requieren estimulación, y estas son rocas de muy baja permeabilidad, donde requerimos incrementar la permeabilidad natural de la roca con estimulación, que generalmente lo más conocido es la fractura hidráulica, ¿no es cierto? Ahora, en esta otra slide, tenemos básicamente el proceso de fractura hidráulica condensado en una imagen muy simple. De nuevo, esta es la roca de baja permeabilidad, el shale o la lutita, y esta roca no va a fluir naturalmente hacia nuestro pozo productor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos con un pozo, perforamos, lo navegamos horizontalmente, como decía antes, y luego vamos a inyectar un fluido a alta presión hasta quebrar la roca. Vamos a producir artificialmente una red de fracturas, una red de fisuras, y vamos a inyectar material, pequeñas partículas, arena u otros composites, que vamos a inyectar en estas fisuras o fracturas para mantener esas fisuras o fracturas abiertas y generar entonces la permeabilidad necesaria para ser capaces de colectar dentro de nuestro pozo el hidrocarburo que naturalmente vive en esta shale o lutita. ¿Ok? Ese es el proceso de fractura hidráulica. Inyectar a presión un fluido para quebrar la roca y generar una red de fisuras o fracturas que le dé permeabilidad a la roca. ¿Ok? Permítanme detenerme en esta slide por un momento para enfatizar el impacto que ha tenido el desarrollo de los recursos no convencionales en Estados Unidos.
Acá ustedes pueden ver un mapa del país y todos estos son los denominados shale plays dentro de Estados Unidos. Estos nombres que tengo acá dentro de estos círculos verde y rojos son los más famosos, los más conocidos, digámoslo así. Bakken, Eagle Ford son shale plays de oil y el Barnett Shale y Marcellus Shale son shale plays fundamentalmente de gas. Ahora, fíjense ustedes este gráfico de la producción total de crudo en Estados Unidos. Este eje son miles de barriles por día. La producción desde la década de los 20, total, dentro de Estados Unidos venía creciendo. Esto tuvo un peak por allá cerca de los 10 millones de barriles al día, pero luego empezó su fase declinatoria. ¿Ok? Fíjense ustedes que hacia finales de los 2000 comenzó lo que se llamó el Shale Revolution. ¿Ok? Este es un turning point, un punto de inflexión muy, muy, muy dramático, muy notorio. Fíjense el violento incremento de la producción que efectivamente permitió a Estados Unidos convertirse en el país número uno en producción de crudo en el mundo y permitió a Estados Unidos convertirse de un net importador de crudo a un net exportador de crudo. Ese ha sido el impacto. O sea, en este gráfico claramente uno puede identificar el explosivo incremento de producción que ocurrió desde el Shale Revolution hacia finales de los 2000, lo que ha sido facilitado por la mejora en las tecnologías de perforación de pozos, tecnologías de pozos horizontales para navegar por miles de metros a lo largo de los shales y también obviamente la tecnología de fracturamiento hidráulico. Ahora, antes de movernos hacia entender las distintas dinámicas de mercado que existen entre la comercialización de petróleo líquido y gas, detengámonos en esta slide para entender las diferencias fundamentales del sistema físico cuando se trata de desarrollar un yacimiento de petróleo líquido o uno de gas. Este esquema simplificado que tenemos acá representa un sistema de producción integrado que tiene fundamentalmente tres componentes. La componente de reservorio, que es la roca que contiene el hidrocarburo que nos interesa producir, ¿no es cierto? Puede ser el petróleo o gas, y esta es la roca porosa permeable. Luego tenemos los pozos, que son los conductos que nos permiten traer esos hidrocarburos que nos interesan desde la roca reservorio hacia la superficie. Y la tercera componente es justamente esa red de instalaciones de superficie que incluyen estos pipelines, tanques de almacenamiento, plantas de procesamiento, etcétera. ¿Ok? Ahora, si usted se enfoca en una acumulación de petróleo por el momento y piensa en un volumen, digamos, un barril o un metro cúbico, y ese barril o metro cúbico de petróleo lo traemos a la superficie, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que las componentes más volátiles de esa mezcla se van a vaporizar. Por lo tanto, hay masa que sale de ese barril o metro cúbico de petróleo que estamos trayendo desde el reservorio a la superficie y hay una componente que se va por el stream de gas. ¿Ok? Hay lo que se llama un shrinkage. Se reduce en una proporción relativamente cerca del 20%. Ese es el factor de reducción de volumen que hay cuando traemos un barril o metro cúbico de petróleo desde el reservorio a la superficie, en vista de esas componentes volátiles, tal como vimos en las primeras slides, si ustedes recuerdan, las componentes más volátiles se vaporizan. ¿Ok? El gas, por su parte, experimenta una violenta expansión cuando lo sacamos de su estado natural comprimido en el reservorio a alta presión y lo traemos a la superficie. El gas va a ser muchísimo más compresible, entonces al eliminar esa compresión natural que provee la roca reservorio, se expande en el rango de 200 a 300 veces. Es esta diferencia física fundamental lo que nos permitirá entender las distintas dinámicas de mercado cuando se trata de comercializar estos hidrocarburos, petróleo líquido o gas. Y eso es lo que vamos a discutir a continuación. Sigamos enfocados en el crudo o petróleo líquido por un momento y pensemos entonces cuando el petróleo es traído desde la roca reservorio a la superficie por nuestros pozos, lo primero que vamos a hacer es almacenarlo en lo que se llama el field level storage. ¿Ok? Estos son tanques de almacenamiento temporal en la cercanía de nuestros pozos o
en estaciones que se llaman gathering stations. ¿Ok? Finalmente, el crudo va a encontrar la forma de terminar en un terminal o en un hub de storage, de almacenamiento. ¿Ok? Estas son granjas de gran escala de almacenamiento. Y aquí tenemos una foto del hub de Cushing en Oklahoma, para que ustedes dimensionen la magnitud de estas instalaciones. Esto tiene capacidad para almacenar 90 millones de barriles. ¿Ok? Y el concepto fundamental de entender es que el petróleo líquido es fácilmente almacenable. A diferencia del gas, que no es posible de almacenar en estanques como el petróleo, porque como vimos antes, se expande 200, 300 veces. El gas, por lo tanto, una vez extraído y traído a la superficie, no puede esperar y hay que inmediatamente meterlo en una red de tuberías para su transporte y distribución. Una opción, como discutimos antes, es enfriarlo para licuarlo y poder almacenarlo y transportarlo en fase líquida en estos LNG tankers. Aquí en este esquema simplificado ustedes pueden ver la cadena de valor de un proyecto típico de LNG. Comenzamos con la fase de exploración y producción. El gas, una vez producido y traído a la superficie, pasa por una fase de procesamiento inicial, luego se transporta y se lleva a una planta de licuefacción, el cual se enfría para reducir su volumen y se almacena en estado líquido para transportarlo en estos LNG tankers. En la locación de destino, este LNG en fase líquida tiene que regasificarse para luego ser inyectado a la red de distribución y ser transportado finalmente a los consumidores, que incluyen hogares, plantas de procesamiento industrial y plantas de generación eléctrica. Estos proyectos de gas entonces requieren de tremenda infraestructura, que incluye red de pipelines, plantas de procesamiento, si es LNG, plantas de licuefacción, tanques para su transporte, plantas de gasificación en locación de destino y la red de distribución final. Entonces ustedes podrán apreciar que la característica fundamental de un proyecto de desarrollo de gas es que, a diferencia del petróleo, el gas requiere de un mercado por adelantado. Vale decir, se requiere que alguien esté dispuesto a comprar ese gas antes de que usted lo pueda producir. Y esto nos pone en un problema de huevo o gallina, ¿no es cierto? O sea, no puede haber desarrollo de gas sin que exista un comprador debido a los altos montos de inversión de largo plazo en infraestructura que estos proyectos requieren. A su vez, nadie se puede comprometer a comprar gas sin tener la seguridad de que la infraestructura requerida para el desarrollo se va a construir. Ahora, estas son negociaciones muy complejas que involucran a muchas partes con obligaciones contractuales, implicancias comerciales de muy largo plazo. Todo esto le agrega complejidad al desarrollo de recursos de gas, a diferencia del caso del petróleo líquido. Entendiendo entonces estas diferencias fundamentales entre las dinámicas de mercado que existen entre el petróleo líquido o crudo y el gas, podemos entonces aquí comentar un par de ejemplos que son bastante interesantes desde el punto de vista de sus implicancias geopolíticas. El primer ejemplo que les quiero compartir es el dilema de Estados Unidos, en el cual existe un desajuste entre el tipo de crudo que Estados Unidos produce internamente y el tipo de crudo que su sistema de refinación es capaz de procesar. Como hemos visto antes, no todo el crudo es igual. Hay crudos que son más livianos y más pesados, otros que son dulces o ácidos, dependiendo obviamente de su densidad y del contenido de azufre, como hemos visto antes. Ahora, el sistema de refinación en Estados Unidos es tal en que la mayoría de las refinerías fueron adaptadas con miles de millones de dólares en inversiones para ser capaces de procesar justamente crudo pesado y ácido que históricamente ha sido importado desde Venezuela, México y Canadá. ¿Qué es lo que ocurrió al final de la década de los 2000, como vimos antes? El famoso Shale Revolution. El problema es que el petróleo, el crudo que viene de este nuevo recurso a través de estas nuevas tecnologías de fracturamiento hidráulico, ¿no es cierto? Ese petróleo es un más bien liviano y dulce. Por lo tanto, no calza bien, no está compatible con el sistema de refinación interno en Estados Unidos. Vale decir, aunque Estados Unidos produce mucho más petróleo que antes, de hecho, como vimos, ese punto de inflexión, ¿no es cierto?, llevó a Estados Unidos a ser el productor número uno del mundo, el petróleo que produce internamente desde estos shales no es capaz de reemplazar fácilmente al petróleo que es importado desde Venezuela y Canadá. Todavía existe dependencia
del petróleo pesado de estos países, dado el sistema de refinación interno que tiene Estados Unidos. Ahora ustedes pueden imaginar aquí todo tipo de ecuaciones y de implicancias geopolíticas. Existe una dependencia estratégica de Venezuela y Canadá. Venezuela está bajo sanciones estadounidenses y de hecho manda gran parte de su producción hacia China. En cambio, Canadá es el principal proveedor de Estados Unidos, cubre más del 60% de las importaciones, pero Canadá también está al tope de su capacidad exportadora hacia Estados Unidos. Ahora también hay que lidiar con los famosos aranceles o las tarifas de Trump, ¿no es cierto? Y también hay una ecuación muy compleja donde ustedes pudieran imaginar que Canadá pudiera tener la palanca de su mano y cortar la llave, básicamente, en las exportaciones, lo que acarrearía, obviamente, otra serie de consecuencias dentro de la economía interna de Canadá. O sea, la cosa es muy compleja a nivel global. Pero en resumen, Estados Unidos necesita de estos países, aunque sea capaz de producir su propio petróleo, aparentemente, en cantidades, pero el desajuste y la incompatibilidad con su propia sistema de refinación es lo que genera esta dependencia energética de estos países, por lo tanto, una vulnerabilidad geopolítica que hace que estas negociaciones sean muy complejas. El segundo caso que les quería comentar es más local, le compete a nuestra región y es esta paradoja que existe en el comercio de LNG entre Perú y Chile. Este es un caso bastante curioso y frustrante, por decirlo menos, que muestra la ineficiencia en los mercados energéticos de nuestra región. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Perú es exportador de LNG, de gas natural licuado, y su gas es exportado hacia Europa siguiendo esta ruta. Se viene por acá y le da la vuelta al continente y se va por el Atlántico hacia Europa en vez de cruzar por la ruta corta cruzando el canal de Panamá. Chile, por su parte, es importador de LNG y el gas que termina en Chile viene de Estados Unidos, de nuevo siguiendo esta ruta larga, dándole la vuelta al continente. Ustedes podrán apreciar que esto es bastante absurdo considerando que Chile y Perú son países vecinos y están obviamente el uno al lado del otro. ¿Por qué no existe intercambio directo entre ambos países? Bueno, primero, no existe la infraestructura que los conecte directamente. No hay ductos, no hay regasificadoras que sean compatibles, ni siquiera existe un acuerdo de swaps de LNG. Además que los contratos de exportación de Perú son de largo plazo y ya están comprometidos, mientras que la integración energética regional es casi inexistente. Entonces el problema de fondo es la falta de coordinación energética en la región. Existe poco poder de negociación entre los países y el marco geopolítico es bastante débil, lo que impide obviamente compartir recursos de una manera eficiente. O sea, el gas existe y fluye, pero no de forma lógica y eficiente. Esto es simplemente una demostración de cómo la política, la infraestructura y la falta de visión regional frenan, obviamente, algo que al menos sobre el papel, es absolutamente obvio, evidente. ¿No es cierto? Metámonos ahora de lleno a discutir el mecanismo de mercado que permite determinar cuál es el precio del petróleo o de cualquier commodity, en realidad. Si ustedes piensan, ¿cómo es que se podría determinar el precio al cual se transa el petróleo? Si usted quiere vender un barril de petróleo, no es que se cargue un barril a la mochila y ande preguntándole a los posibles compradores cuánto están dispuestos a pagar. Es un mecanismo muy eficiente. Entonces, para eso se creó el mercado de futuros. ¿Qué es un futuro o un contrato futuro? Bueno, esto es un acuerdo para comprar o vender un producto, un commodity, por ejemplo, el petróleo, a un determinado precio en una fecha futura. ¿Ok? Vale decir, si hoy día yo quiero asegurar un precio en el futuro, entro en un acuerdo para poder hacer ese intercambio en tal fecha futura. ¿Por qué alguien estaría interesado en asegurar hoy día un precio en el futuro? Bueno, si ustedes son productores, como las compañías petroleras productoras, usted quisiera protegerse del eventual riesgo de que los precios bajen. Si hoy el día el precio está alto y usted es un productor, quiere asegurar vender su producto al precio más alto posible. Por lo tanto, si usted cree o se quiere proteger del riesgo de que los precios bajen, entonces trata de asegurar el precio de mercado que existe hoy. Si usted es un comprador, en cambio, como las refinerías, y los precios están bajos,
como la refinería está comprando crudo, le gustaría asegurar el precio bajo de hoy. Entonces entra en un contrato para asegurar ese precio bajo de hoy, pero en el futuro. ¿Ok? Entonces estos dos, productores y compradores, son lo que se llaman hedgers en el mercado. Son aquellos que quieren protegerse de los riesgos de las alzas y las bajas del precio. También existen en el mercado de futuros aquellos que son arbitrajistas. Estos son personajes o participantes de mercado que profitan o sacan una utilidad por las diferencias de precio. O sea, si el petróleo se compra hoy día a 5 en esta locación y se vende a 10 en esta otra locación, por cualquiera sean las dinámicas de mercado locales en esas dos locaciones, el arbitrajista va a venir y va a comprar lo que más puede a 5 y vender lo que más pueda a 10. Entonces saca una utilidad de esa diferencia de precios, tal como lo hacen las casas de cambio de monedas, ¿no es cierto? El otro participante de mercado es el especulador y los traders. Aquellos participantes son quienes hacen una apuesta porque el precio va a subir o va a bajar. Entonces, si usted cree que el precio va a subir hoy, va a comprar mucho hoy, porque después cuando el precio suba, usted lo va a vender a un precio más alto y va a generar una utilidad. Obviamente puede tener su apuesta errónea y va a perder plata, pero para eso están los especuladores. Estos juegan con riesgo, haciendo apuestas de mercado, prediciendo que el precio o va a subir o va a bajar. Y como decía, esto no solo en el crudo, esto es en todos los commodities o en todos los instrumentos financieros para ese efecto. Los contratos de futuro son instrumentos que se transan en el mercado abierto. Este es el New York Mercantile Exchange o el ICE en Londres. Son dos ejemplos de exchanges o bolsas bursátiles donde se transan estos instrumentos financieros. Y como hemos discutido más de alguna vez, los benchmarks son aquellos crudos de referencia los cuales se transan en precios que se determinan en estos mercados. Cualquier precio de otro petróleo se determina en referencia a estos benchmarks con un ajuste que depende del diferencial de calidad y la adición de otros costos como el transporte y otros. Discutamos en un poquito más de detalle este proceso de hedging o protección contra las alzas o bajas de precio. Imaginemos por un momento que yo soy un productor de petróleo. Ahora, como productor, yo quisiera vender mi producto al precio más alto posible. Si hoy día, que es junio, yo observo que el contrato futuro con fecha septiembre se está transando a $80 el barril, eso es en los mercados financieros, y yo tengo la preocupación de que el precio del barril va a bajar a 70 de aquí a septiembre, entonces yo entro en un contrato futuro para asegurar ese precio 80 que es más alto que 70, obviamente. Por lo tanto, entro en este acuerdo. Esto es un papel legal que efectivamente especifica cuál es el producto, cuál es su fecha de expiración, cuál es la cantidad y el precio. Y este documento legal, que se transa en los mercados abiertos, me lo meto en mi bolsillo y espero que pasa de aquí a septiembre. Cuando llega septiembre, el precio efectivamente cayó a $70. Bueno, pero como yo había vendido un contrato a 80, cuando llega septiembre y el precio bajó a 70, lo que yo hago es vendo mi producto físico a 70, porque ese es el precio efectivo de transacción en septiembre, pero mi contrato futuro, que lo había vendido a 80 en junio, ahora lo compro de vuelta a 70, que es más bajo, por lo tanto hago una utilidad, lo compré a un precio más barato de lo que lo había vendido. O sea, hago una utilidad de $10 que es lo que compensa por la plata que hubiera perdido por la baja del precio, que era el temor que tenía originalmente. Entonces, dicho de otra forma, el haber entrado en un contrato futuro me permitió compensar la pérdida en la venta de mi producto si es que el temor de la baja de precio efectivamente se consolida. Si el precio, en cambio, se hubiera ido para el otro lado, si en vez de bajar a 70, como era mi temor original, se hubiera ido a 90 por cualquier razón, entonces yo pierdo esa plata en el futuro en conjunto con mi producto físico. O sea, la operación completa me genera una pérdida de plata o plata que hubiera dejado, que hubiera ganado por vender mi producto a un precio más alto si es que no hubiera tenido que entrar en el contrato futuro y que ahora me compensa con una pérdida. ¿Ok? Sin embargo, esto tiene que ser visto como el costo del seguro. Tal como usted asegura su auto o su casa, es una prima, plata que se pierde.
es el peace of mind, ¿no es cierto? Es la tranquilidad que usted le da a tener eso en su bolsillo, si es que efectivamente se realizan los temores que usted tiene, ¿ok? Entonces, por eso esto es un hedge, esto es una protección para lidiar con el riesgo. Ahora, no, como explicaba antes, esto no solamente es transado por aquellos participantes de mercado que tienen un interés en protegerse contra el riesgo, como los productores y los compradores, la refinería o las compañías petroleras, ¿cierto? Sino que aquí también entran los especuladores. Si el especulador cree que el precio va a caer a 70, entonces entraría en esta misma transacción. Vende un futuro y después lo compra a un precio más bajo. Y ese especulador ahora tuvo una utilidad por su transacción financiera sin haber sido un productor o un comprador del crudo físico, sin haber sido un participante del mercado físico, sencillamente un especulador financiero que tiene una visión de mercado y cree que el precio va a ir o hacia arriba o hacia abajo. Entonces vende o compra futuros en los mercados. Así como funciona esta cosa. El precio de los contratos futuros de los benchmarks se pueden monitorear en múltiples lugares. En este caso yo tengo como ejemplo un gráfico sacado de la plataforma que se llama TradingView y lo que tengo aquí desplegado en este chart son el Brent y el WTI. Esto cubre más o menos los últimos 2 años y el futuro que tengo en este chart es el que se llama el Front Month. Este es el contrato futuro con la entrega más cercana al tiempo, o sea, el mes actual o el mes siguiente, dependiendo de qué parte dentro del mes estemos, pero es el contrato con el delivery más cercano, que este es el precio que se aproxima al spot price, que es el precio que se transa hoy. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden apreciar, el Brent en blanco, el precio es un poquito más alto, generalmente entre 2 a 6 dólares por barril más alto que el WTI. Y eso no es por calidad, el WTI de hecho, como discutimos antes, es un poquito más dulce que el Brent, pero esto más bien tiene que ver con logísticas en Europa del Brent y con acceso a los mercados globales, porque Europa sirve a toda la región asiática y es offshore, fácil de transportar comparado con el WTI que es onshore América. Entonces más fácil, más, perdón, más difícil de darle acceso a los mercados globales. Ahora, respecto de los precios del crudo, en particular de los precios de los contratos futuros, existe una curva muy interesante que se llama el Term Structure, que contiene los precios de cada contrato futuro con entrega en cada uno de los meses de aquí en más, con una ventana de 10 años de visión hacia el futuro. Acá tengo dos charts, uno que mira 12 meses de aquí en adelante. Este es el contrato de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, etcétera. 12 meses, un año. Y aquí está un poquito más colapsado. Esto mira hacia 10 años hacia adelante. Y el mercado efectivamente está entregando información de cómo está priceando el crudo, cuál es el precio a que cada contrato futuro de crudo se transa en cada uno de estos meses de aquí a 10 años más. ¿Ok? Ahora, técnicamente, este no es el precio del futuro, no es el precio al cual se va a transar el crudo en el spot market en el futuro, sino que más bien es el precio que hoy el mercado está pagando por una entrega futura. Hay una sutileza, hay una pequeña diferencia, pero sin entrar a entender las complejidades de esa sutileza, ustedes pueden pensar que esto es como el mercado está viendo dónde va a estar el precio futuro. ¿Ok? Se puede pensar de esa forma. Y existen básicamente dos tipos de tendencias. Aquí, como ustedes pueden ver, existe una tendencia en la cual el precio futuro baja respecto de los precios actuales y esta tendencia en la curva es lo que se llama backwardation. El mercado espera que los precios en el futuro van a bajar. Y eso es porque está observando que puede haber una sobreoferta en el volumen de crudo en el mercado. Por ejemplo, Venezuela se le van a levantar algunas sanciones y pueden venir barriles venezolanos al mercado, o lo mismo con Irán, que también va a traer de vuelta algunos de sus barriles al mercado global. O usted puede pensar que el mercado está anticipando una baja en la demanda total debido a una visión más bien negativa del crecimiento económico global. Bearish macro outlook. Bearish significa que hay una visión negativa pesimista respecto del crecimiento económico, como decía recién. En este otro caso tenemos una ventana de 10 años hacia el futuro
Y esta tendencia de la curva, obviamente eso de ahí es esta tendencia acá, un poquito obviamente en un zoom, aquí está más expandido a 10 años, tenemos esta parte de la curva que va hacia arriba, cuando va hacia arriba se llama contango, donde el mercado espera que los precios suban, hay un incremento. Y esto obviamente es el opuesto, aquí el mercado espera que espera que la economía va a experimentar crecimiento, va a haber un incremento en la demanda de petróleo está directamente ligada a las expectativas de crecimiento de la economía o que la oferta se va a apretar. ¿Ok? O sea, esto es oferta y demanda. Pero también esto tiene que ver con el storage o almacenamiento. ¿Ok? Cuando el almacenamiento es barato, aquellos que les gusta almacenar el petróleo pueden vender más tarde a un precio más alto. O sea, dicho de otra manera, si usted observa o espera que el precio va a ser más alto futuro, le gustaría hoy en día almacenar lo más posible, sobre todo si el almacenamiento está barato. Por lo tanto, usted almacena, espera y después cuando el precio suba, vende. ¿Ok? Todas estas son dinámicas de mercado y estas curvas son muy interesantes para sacar insights de, obviamente, eh, cuáles son las expectativas respecto de crecimiento económico, demanda, etcétera. Respecto de la predicción del precio del petróleo, ustedes podrán imaginarse que tratar de entender hacia dónde va a ir el precio del petróleo es una tarea fundamental en múltiples contextos del mundo financiero energético y de toda la actividad económica en general. Ya vimos que el petróleo básicamente ocupa todas las áreas del quehacer humano, por lo tanto, toda la actividad productiva de cualquier industria está de una u otra forma ligada a sus costos energéticos, por lo tanto, a los costos de crudo. Ahora, sin entrar en detalle en cada una de esas áreas en donde una predicción de petróleo es importante, lo que quiero recalcar en este slide es que la predicción del precio del crudo es una tarea absolutamente inútil. It's a fool's errand. Nadie puede predecir el precio del petróleo y la evidencia histórica demuestra que el mercado, que es este mecanismo donde millones de participantes globales distribuidos en todo el mundo participan de estas transacciones, el mercado en su totalidad se equivoca en esta predicción absolutamente siempre. Aquí, como se demuestra en este chart, lo que tenemos es el spot price del petróleo en esta curva azul gruesa. En cada momento del tiempo, ese era el valor en la curva gruesa con el cual se estaba transando el crudo en el spot market. Y en este color un poquito más delgadito y más claro, este azul clarito o gris, en cada momento del tiempo, esa era la proyección que el mercado estaba haciendo de cuál sería el precio en los próximos 12 meses, mostrado por justamente los mercados, eh, los contratos futuros, con delivery o entrega en cada uno de esos 12 meses siguientes. Por lo tanto, esta era la visión futura que tenía el mercado en cada momento en el tiempo. Dicho de otra forma, donde tengo el cursor aquí, este era el precio al cual en ese minuto se estaba transando el crudo, 80, y en los 12 meses siguientes, esto era lo que el mercado pensaba donde el crudo iba a estar transando. O sea, aquí el mercado creía que de aquí en adelante el crudo iba a ir para allá, sin embargo el crudo se vino acá abajo. Y así ustedes pueden pararse en cualquier momento del tiempo. Acá arriba, el mercado creía que el crudo iba a ir para allá, el mercado se vino para acá abajo. Y así, como ustedes pueden, líneas completamente disociadas de lo que eventualmente terminó ocurriendo con el precio. Dicho de otra forma, las proyecciones futuras que el mercado en su totalidad está haciendo a través de los mercados, de los contratos futuros, demuestra que el mercado nunca tiene una proyección correcta. Ahora, si nos preguntamos por qué es tan difícil efectuar una proyección del precio del crudo hacia el futuro. Bueno, la verdad que este slide muestra cuáles son todos los factores principales que influencian el precio del petróleo y es fácil de entender entonces por qué esto es una tarea tan compleja. Hay muchísimos factores detrás. Aquí tenemos, por ejemplo, estos factores fundamentales de mercado, cuando hay estos shocks de oferta en situaciones de guerra o de sanciones o hay eventos climáticos como los huracanes que vienen frecuentemente en Estados Unidos y en algunas regiones asiáticas, cuando tenemos estos swing de demandas. Durante periodos de crecimiento económico, la demanda aumenta, en periodos de recesión económica, la demanda disminuye, además de estos swings estacionales de muchísimo mayor frecuencia, donde nos vamos desde la demanda por aire acondicionado en el verano
o hacia la demanda por calefacción en los inviernos. Después tenemos toda la influencia de OPEC, que la verdad es un cartel que se cierran a puertas, se juntan a puertas cerradas y toman decisiones y determinan cuáles son los outputs de su producción y eso obviamente determina cuánta oferta existe en el mercado global en cada determinado momento. También la producción y por lo tanto la oferta se ve afectada por tareas de mantenimiento de la infraestructura, plantas, equipamientos, así como con las huelgas y las tomas de los trabajadores y obviamente también la falta de inversión. Luego tenemos factores geopolíticos y de comercialización, donde hay obviamente conflicto entre las partes, sanciones económicas, hay descontentos políticos dentro de las diferentes sociedades. Algunos de estos países productores son los más eh, políticamente inestables en todo el mundo. También tenemos restricciones en la capacidad de transporte, canales marinos bloqueados, puertos congestionados, etcétera. Luego tenemos las condiciones del mercado físico. Por una parte están los niveles de almacenamiento, inventarios. Si hay mucho petróleo almacenado, por ejemplo, eso puede presionar los precios a la baja. Por otra parte tenemos las variables macroeconómicas que afectan el precio directa o indirectamente. La fuerza del dólar, por ejemplo, es decir, como el crudo se transa en dólares americanos, si el dólar sube, bueno, el precio del petróleo se vuelve más caro para todo el resto del mundo. Las tasas de interés, porque las tasas de interés son efectivamente el costo del dinero, por lo tanto afecta directamente la inversión. Las expectativas de inflación también son importantes porque esto cambia cómo los inversionistas valoran los commodities y el crudo en particular. Y por supuesto la incertidumbre regulatoria o política que puede frenar las inversiones. Estos son proyectos de inversión de muy largo plazo, 20, 30 años. Obviamente a ningún inversionista le gusta tener que lidiar con cambios regulatorios frecuentes, por lo tanto este es un factor muy, muy importante. Y bueno, finalmente los mercados financieros, como ya vimos, los especuladores son uno de los participantes de mercado muy importantes. A veces existen flujos especulativos que son muy grandes. Por lo tanto, si estos especuladores vienen al mercado cuando ven oportunidades de corto plazo, pueden traer flujos que mueven los precios fuertemente. Y también existe la actividad de algoritmos que operan a gran escala y con alta velocidad, lo que obviamente también amplifica estos movimientos de mercado. Veamos ahora un poquito más largo plazo el precio del crudo en un contexto histórico y su relación con la actividad económica y algunos eventos cruciales que han ocurrido a lo largo de la historia. Acá tenemos un gráfico que va desde los 90 en adelante. Esto es desde una base de datos que se llama FRED, que es de acceso público. Ustedes pueden accederla, la verdad que es fantástica. Y lo que está aquí en estas barras con color gris son periodos de recesión económica. Y como ustedes pueden ver, esto se alinea bien con caídas importantes del precio del petróleo. Esta caída de acá, que es brutal, es la crisis financiera del año 2007-2008. ¿Ok? Esta de acá es un periodo de recesión económica, recesión definida por los libros como la baja de la actividad económica del GDP o el PBI en dos periodos trimestrales consecutivos, ¿no es cierto? Independiente de eso, este periodo de acá fue el shock del COVID. Y acá tenemos una caída obviamente precipitosa también del crudo. ¿Ok? Esta otra que se ve acá no está ligada con ninguna recesión económica, sino que está ligada con lo que se conoce como la guerra del OPEC. ¿Qué es lo que ocurrió en este periodo? Bueno, como ya hemos presentado antes, al final de la década de los 2000, se recordarán ustedes que tenemos lo que se conoce como el Shale Revolution en Estados Unidos. Y la OPEC tomó la decisión de no bajar su producción, justamente para hacerle la guerra a Estados Unidos con su Shale Revolution. Por lo tanto, hubo un oversupply, un exceso de oferta de petróleo, lo que produjo la baja de los precios. OPEC decidió entrar en esta guerra para dañar a los productores americanos y mantener o defender su porción de mercado. Ese fue el driver o la razón fundamental detrás de esta caída estrepitosa que se observa desde casi 140 a 40 dólares. Brutal. Perdón, esta aquí, desde 100 a menos de 40 dólares. Esto lo vamos a ver un poquito más de detalle en el siguiente slide, porque también es muy interesante de notar un par de cosas que ocurrieron aquí. Déjenme partir con este periodo de acá. Este es un zoom desde el año 2016 en adelante. Y lo que ven ustedes acá
es la caída del precio del petróleo durante el shock de COVID, y particularmente en este día. Fíjense el valor en el eje de la derecha, menos $40 por barril. Esta fue la primera vez en la historia en que un contrato futuro de petróleo se transó a un precio negativo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pudo pasar? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Es bastante interesante. Lo que ocurrió es que obviamente el shock del COVID generó instantáneamente una destrucción de demanda por crudo instantánea. O sea, con todo el mundo encerrado, baja la demanda por crudo en transporte, en producción energética, en todos lados. ¿Ok? Baja la demanda. Por lo tanto, el mercado se ve instantáneamente con una sobreoferta. Lo que ocurrió también es que los tanques de almacenamiento estaban a su capacidad máxima. Ya no había dónde meter una gota de petróleo más en los tanques de almacenamiento en Cushing, Oklahoma. Por lo tanto, todos aquellos participantes de los mercados futuros se ven sin la posibilidad de tomar la entrega física de esos barriles de petróleo porque no hay dónde almacenarlos. ¿Ok? La verdad que los contratos futuros no lo discutimos antes, pero tienen la obligación de tomar recibo de la cantidad física de petróleo que se estipula en esos contratos. Y cuando usted recibe ese petróleo físico, tiene que almacenarlo. Cuando no hay capacidad de almacenamiento, estos traders de los contratos futuros se ven ante una situación en que ¿dónde puedo almacenar? ¿Dónde lo guardo? ¿Qué hago con ese petróleo físico? Por lo tanto, precio negativo significa realmente que ellos están dispuestos a pagar en vez de ellos pagar por almacenar, ellos están dispuestos a pagar, porque necesitan deshacerse de esos barriles de petróleo físico que no tienen dónde almacenarlos. Este fue entonces el real driver o el real factor detrás de este fenómeno que es visto por única vez en la historia. Ahora, si nos movemos hacia este punto de acá, año 2022, 7 de marzo de 2022 es donde se observó este pic. Todo este periodo desde aquí a acá tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania, y en este día en particular el petróleo transó en su máximo de $130 el barril, que es el precio más alto desde antes del GFC, o la crisis financiera. Como ustedes pueden ver acá, ese punto era 140 en el año precediendo a la caída de la crisis financiera. Desde ese minuto que no se había un precio tan alto, se observó en este día. ¿Ok? Y esto obviamente tiene que ver con, es más fácil de entender que este otro, estos son los miedos de las disrupciones en la oferta de petróleo. Obviamente una guerra produce daño de la infraestructura, tuberías, puertos, el mar Negro, que es una ruta exportadora desde la región, obviamente se ve afectada por toda esta actividad, y también las sanciones y las prohibiciones. Por lo tanto, todo esto pone presión al alza de los precios. ¿Ok? Entonces, esta es una forma interesante de ver en contexto cómo el precio del petróleo realmente tiene una injerencia directa en los eventos geopolíticos del mundo y relación directa con la actividad económica, donde las alzas principales se observan durante periodos de recesión por la baja de demanda. Aterricemos ahora a números. ¿Cuál es la producción de crudo a nivel global? Y enfoquémonos en los principales 10 productores del mundo. Acá tenemos una tabla eh, esta estadística del año 2023, y para que ustedes tomen una noción, una referencia a estos números, estamos hablando de millones de barriles día. Esto es producción de petróleo diaria. Y estos números incluye todo el petróleo líquido que se extrae no solo del crudo, sino que también los líquidos derivados de la producción de gas. En el proceso de tratamiento y de separación del gas se extraen líquidos y esto va a esta suma total. Como ya hemos discutido antes, Estados Unidos se convirtió en el productor número uno del mundo y hoy en día básicamente está en 20 millones de barriles día. Estados Unidos acá en el mapa en azul. En segundo lugar, Arabia Saudita con 11 millones de barriles día, y tercer lugar Rusia con 11 millones de barriles al día también. Estos dos, mismo color, casi empatados en el segundo lugar. Luego tenemos más atrás casi la mitad de nuevo de Rusia y Arabia Saudita en un poco menos de 6 millones de barriles en esta tabla, acá Canadá en este verde. Fíjense ustedes lo interesante, la diferencia en tamaño obviamente del territorio, y estos dos, Arabia Saudita con este pequeño tamaño en comparación con el mismo nivel de producción de Rusia y en segundo lugar a nivel mundial. Es increíble.
Y luego tenemos una serie de países detrás, Irán, Irak, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Kuwait. Ahora, esta tabla, pero ahora viendo cada uno de estos países en su evolución en el tiempo. Si bien la unidad en este eje es energética, no es comparable a estos barriles de día, este gráfico igual nos sirve para ver cómo estos países han evolucionado en el tiempo. Y ya como habíamos descartado antes también, Estados Unidos, fíjense esto desde 1900 en adelante, Estados Unidos incrementando su producción, tuvo un pic cerca de los 10 millones de barriles, si ustedes recuerdan, y luego empezó su fase declinatoria, hasta que a final de la década de los 2000 tuvimos este punto de inflexión con una explosiva un explosivo incremento de su producción que llevó a Estados Unidos a convertirse en el país número uno del mundo gracias a este Shale Revolution a partir del finales de los 2000. En segundo lugar, como ya decíamos antes, Rusia y Arabia Saudita empatados y luego el resto de los países, todos estos también con una tendencia en las últimas décadas de incrementar su producción, si bien muchísimo menos explosivo que el Shale Revolution en Estados Unidos. Acá tenemos una slide que no me voy a detener mucho tiempo, sencillamente mostrar lado a lado una pequeña tabla con los líderes productores de petróleo y acá al lado los líderes productores de gas natural. Sencillamente el comentario que está enfatizado aquí es que Rusia es el número 2 productor del mundo, a pesar que en nuestra slide anterior lo teníamos casi en tercer lugar acá, pero es porque efectivamente está casi empatado con Arabia Saudita, pero sí es el número 1 exportador de crudo, lo mismo que con gas natural, es el número 2 productor, pero es el número 1 exportador de gas natural. Luego tenemos esta otra slide donde tenemos lado a lado los países con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, diferenciando aquellos que son de la OPEC con aquellos que no son de la OPEC. Y al lado de las reservas probadas tenemos la producción global, de nuevo, separando entre OPEC y no OPEC. Entonces, algunos insights o comentarios interesantes que se pueden extraer de estos gráficos es que OPEC básicamente tiene el 70% de las reservas probadas del mundo. Está de acá, pero produce solo el 37%. O sea, a pesar de tener las mayores reservas, no tiene la mayor producción a nivel global. La otra, eh, la otra conclusión importante de observar estos gráficos es que Estados Unidos, con solo un 4% de las reservas, ahí es el top productor, con casi 21% de la producción mundial, de nuevo, gracias al Shale Revolution. El tercer comentario digno de destacar aquí es que Venezuela, fíjense ustedes, el lugar prominente que tiene, es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sin embargo, tiene una producción mínima del 0,8% debido obviamente a la falta de inversión y a las sanciones económicas. ¿Cuál es la producción de crudo que se proyecta hacia el futuro? Acá tenemos un gráfico que viene de la International Energy Agency, IEA, donde se muestra la curva de demanda futura de crudo. Hoy en día básicamente estamos en la cercanía de los 104 millones de barriles día y lo que se espera a futuro es que esta tendencia se aplane. ¿Okay? Se espera que la demanda básicamente llegue a los 106 millones de barriles día hacia el 2030 y obviamente este aplanamiento en esta curva es debido a la transición energética. Esa es la expectativa del IEA. El crecimiento de los vehículos eléctricos y la eficiencia de los combustibles están cortando el uso de petróleo en el transporte. También el rol del petróleo en la generación eléctrica está reduciéndose, siendo reemplazado por los recursos renovables y por gas. Pero la demanda va a seguir creciendo en combustible de aviones, jet fuel o kerosene, y en la industria petroquímica en particular, especialmente en LPG o Liquid Petroleum Gases, etano y nafta, que es lo que discutíamos antes como uno de los insumos principales de la industria petroquímica, que mostramos el ejemplo que determinaban los plásticos, si ustedes se recuerdan bien. Acá podemos entonces salirnos del crudo y expandirnos hacia las otras fuentes de energía y su evolución histórica a lo largo del tiempo. Ustedes pueden ver acá que inicialmente teníamos obviamente el crecimiento explosivo del carbón y desde 1950 en adelante, roughly, ¿no es cierto? El rol prominente que comenzó a tomar el petróleo
el gas natural, y en años más recientes cómo han ido creciendo el resto de las fuentes en la matriz. Aquí tenemos nuclear, hidroeléctrico, viento, solar, biofuels y otras renovables. Si hacemos un zoom en este periodo más reciente y nos enfocamos entonces en el rol que ocupa cada una de esas fuentes en la matriz, podemos destacar los siguientes comentarios. Primero que nada, que la demanda de energía se ha cuadruplicado desde 1965 hasta hoy, básicamente. Este gráfico de nuevo termina en el año 2023, pero un explosivo incremento en la demanda energética y la tendencia sigue al alza, no cabe duda. Después, el petróleo, carbón y gas todavía absolutamente dominantes en la matriz energética. Vean ustedes el rol prominente que ocupan petróleo, carbón y gas. ¿Ok? El gas en particular ha estado creciendo en forma bastante estable y hoy en día está casi ocupando el mismo porcentaje en la matriz que el carbón. El solar y el viento están creciendo, pero todavía son una fracción muy pequeña en la matriz respecto del total. Y en términos absolutos, los fossil fuels todavía siguen creciendo. De nuevo, o sea, relativamente se está cediendo algo de terreno a estas otras fuentes, pero estas otras fuentes todavía tienen una fracción muy pequeña en comparación con el total y en términos absolutos, fossil fuels todavía siguen al alza. Ahora, este gráfico es interesante porque es la misma data, pero presentado de una manera diferente. Acá tenemos el porcentaje de la porción de mercado que ocupa cada fuente. Y es interesante porque permite visualizar cómo la fuente nueva va desplazando a la anterior en términos de su proporción de mercado. Si nos vamos bien atrás en el tiempo, lo único que hacíamos en 1800 era quemar madera y leña y otras plantas para sacar energía, ¿cierto? Luego vino el carbón y el carbón básicamente ustedes pueden pensar que fue aplastando o fue desplazando a la fuente anterior, biomass, que es madera y leña, ¿no es cierto? Y luego vino el petróleo. Y el petróleo desplazó de nuevo a la fuente anterior y hacia abajo, quitándole porción de mercado, se convirtió en el absoluto dominante desde mitad de los 1900 y luego empezamos a tener el gas y las otras fuentes que van ganando porción de mercado lentamente, pero las fuentes anteriores no son completamente desplazadas. Ellas se mantienen, son resilientes, a pesar que van cediendo porción de mercado a las nuevas fuentes que vienen entrando. Entonces, de nuevo, es la misma data vista en el gráfico anterior, pero presentado de esta forma porcentual que permite ver cómo las nuevas fuentes van aplastando o desplazando a las fuentes anteriores. Ahora, si observamos la demanda de petróleo futura, pero por región, de nuevo, estas son estimaciones de la IEA, aquí tenemos el crecimiento en la demanda en el periodo 2023-2030 y tenemos aquí los países de la OECD, en América, Europa, Asia, Oceanía, y después tenemos China, India, otros países asiáticos, el Middle East, África y otras Américas. El comentario aquí de observar, estos de nuevo millones de barriles al día, es que la demanda se está moviendo desde los países ricos, desde la OECD, hacia los países de economías emergentes como China e India. O sea, esto de nuevo es una proyección de crecimiento de la demanda de crudo en este periodo, 2023-2030. La demanda, el crecimiento es negativo, o sea, va bajando la demanda en los países ricos de crudo y toda esa demanda se está, básicamente, hay un shift, se está desplazando y la demanda por crudo está creciendo en estas economías emergentes, China, India y Asia, fundamentalmente. Asimismo, como un poco más atrás, África y el resto de los países en América. ¿Ok? Entonces es el primer comentario interesante. Ahora, si observamos esa demanda, pero por producto, durante el mismo periodo, de nuevo, crecimiento de la demanda de crudo, medido en millones de barriles día, fíjense ustedes cómo la gasolina tiene crecimiento negativo, está bajando la demanda por gasolina, está bajando en las estimaciones durante este periodo y se está transfiriendo a la demanda de crudo para estos otros usos. Para el nafta, de nuevo, esto es lo que sirve como insumo a la industria petroquímica, el LPG y etano directamente aquí. Acá tenemos el jet fuel, el kerosene, ya comentado también antes, y otros usos. Pero el comentario principal es que, de nuevo, hay un shift de la demanda de crudo hacia
los feedstocks que sirven a la industria petroquímica. ¿Okay? Ese es básicamente el shift principal que se observa cuando se analiza la demanda por producto. Respecto del consumo energético en general, acá quiero detenerme en esta gráfica que es muy interesante. Aquí está la fuente de donde saqué este chart y esta gráfica muestra una relación que es clarísima. Acá tenemos el consumo per cápita eléctrico como función del ingreso per cápita. Y la relación es clara. A mayor consumo de energía por persona, mayor es el ingreso per cápita. O sea, en palabras simples, no existen países ricos que consuman poca energía, ni países pobres que consuman mucha energía. Acá abajo a la izquierda están los países más pobres que apenas consumen energía y mientras nos movemos a la derecha y hacia arriba vamos observando países más ricos con mayor consumo eléctrico como Estados Unidos, Noruega y Japón. ¿No es cierto? La conclusión es extremadamente potente aquí y es que el desarrollo económico va absolutamente de la mano con el acceso a energía. Y sin energía no hay crecimiento económico posible. Bueno, si vamos consolidando lo que hemos aprendido hasta ahora, nos es más fácil ahora entender por qué es que el petróleo es tan difícil de reemplazar. ¿Por qué nos cuesta tanto sacarlo de la matriz energética? En primer lugar, las economías en desarrollo necesitan de energía barata y confiable, tal como vimos en la slide anterior, ¿no es cierto? El petróleo sigue cumpliendo con ambas funciones. En segundo lugar, la mayoría del transporte aún depende del petróleo, sobre todo el combustible para aviones, el transporte marítimo y el de carga pesada. En tercer lugar, el petróleo no solo es combustible, como hemos recalcado más de alguna vez, el petróleo es una materia prima fundamental para la industria petroquímica que finalmente resulta en una serie de productos como plásticos, fertilizantes, productos químicos y otros. Y finalmente, aunque la demanda de combustibles se esté estancando o incluso disminuyendo, la demanda petroquímica sigue creciendo fuerte, fundamentalmente impulsada por la serie de productos que utilizamos a diario en la vida moderna. Para enfatizar este punto una vez más, hablemos por un momento de la ilusión del auto eléctrico. La gente cree que al reemplazar su auto de petróleo o benzina hacia un eléctrico está eliminando la dependencia del petróleo, pero la verdad es que no es así. ¿Por qué no? Bueno, porque los autos eléctricos también están llenos de productos que vienen de la industria petroquímica. Usted puede pensar en los plásticos, compuestos, cauchos adhesivos, sellantes. Todos estos productos son derivados del crudo. Además, como estos autos necesitan ser livianos, se utilizan incluso más materiales sintéticos, lo que aumenta la demanda petroquímica. Y no solo los vehículos, las estaciones de carga también están hechas con cables, plásticos, resinas. Todo esto viene del petróleo. Y por último, la generación eléctrica, que obviamente necesita para recargar los autos eléctricos, todavía dependen en gran parte de los combustibles fósiles en muchas partes del mundo. Por lo tanto, la conclusión es simple. La demanda de petróleo no desaparece, sino que se traslada desde el estanque de benzina hacia la fábrica y a la red eléctrica. Así de simple. Si no utilizamos ni petróleo ni gas en la matriz energética, entonces, ¿qué alternativa nos queda? Bueno, la verdad es que las necesitamos todas, porque cada una tiene sus pros y sus cons. Entonces, aquí veamos los desafíos de cada una de estas alternativas. La biomasa, esta es la madera o materia orgánica, ¿no es cierto? Tiene bajo rendimiento energético y genera impactos ambientales importantes, como el uso intensivo de fertilizantes, la contaminación del agua y el uso de suelo. El carbón, por su parte, es literalmente sucio, contamina el aire, afecta la salud y emite grandes cantidades de CO2. Por lo tanto, claramente no es una solución viable de largo plazo. La energía eólica o del viento funciona, pero es intermitente. Es de baja densidad energética, esto es lo que significa que se necesita mucha infraestructura para generar poca energía. Además que los blades, estas las aspas de viento, ¿cierto? No son reciclables y terminan finalmente en vertederos. La energía solar tiene un buen potencial, pero requiere de muchos años para recuperar la inversión. Y además que tiene bajo retorno energético. Y los paneles tampoco se reciclan fácilmente y contienen materiales tóxicos cuando envejecen.
La energía hidroeléctrica está obviamente limitada por la geografía, no se puede poner una represa donde no hay agua suficiente y además que altera ecosistemas completos. La geotermia solo sirve en lugares muy específicos y es cara de desarrollar. Hoy por hoy esta fuente sigue siendo subutilizada. Finalmente, la energía nuclear es limpia en emisiones, pero tiene riesgos de accidentes que, aunque sean raros, son de muy alto impacto. El manejo de residuos es un problema a largo plazo y hace falta más innovación y financiamiento. ¿Ok? Como conclusión, ninguna fuente es perfecta. Todos tienen sus pros y sus cons, y el desafío no solo es reemplazar el petróleo y gas, sino que entender que cada una de estas alternativas tiene su propio costo, su propia complejidad, y la verdad es que las necesitamos todas porque la demanda energética sigue creciendo. Y esta tendencia no se ve por dónde pueda cambiar. Cerramos entonces el tema de la transición energética con algunos puntos para concluir y entender por qué este es un proceso tan complejo que toma tanto tiempo. En primer lugar, si bien es cierto que las energías renovables están creciendo a una tasa muy rápida, la verdad es que más del 80% de la energía global todavía viene de combustibles fósiles. Esa es la realidad de las cosas. En segundo lugar, como vimos antes, los países en desarrollo, su prioridad sigue siendo acceso a energía barata y confiable. Ellos necesitan esta energía para poder crecer y obviamente esto implica para ellos tener acceso a estos combustibles fósiles. En tercer lugar, hay un tema estructural. La infraestructura energética, las refinerías, las redes eléctricas, las plantas, está hecha para durar 30 a 50 años. Y esto es un sistema energético global que es enorme. Reemplazarlo no es una cosa de años, sino que toma décadas. Todo esto entonces nos permite entender que la transición es un problema complejo y no es tan solo técnico. Involucra política, geopolítica, economía y fundamentalmente comportamiento humano. Antes de cerrar, permítanme tomar de la experiencia global algunos casos de estudio que son bastante interesantes para ejemplificar y discutir algunos de los temas críticos que hemos presentado hoy. El primer caso es Alemania. Alemania es uno de los casos más emblemáticos de la transición energética. ¿Por qué? Porque Alemania ha estado a la vanguardia de la adopción de energías renovables, especialmente energía solar y eólica para la generación eléctrica. Pero hay un punto que es clave y es que la electricidad representa solo el 20% del consumo total de energía. El resto, como la calefacción, la industria petroquímica y el transporte, obviamente sigue dependiendo altamente de los combustibles fósiles. Por lo tanto, a pesar de todos los esfuerzos, el uso del carbón de hecho bajó muy poco y el uso del gas natural incluso aumentó. En resumen, la dependencia de los combustibles fósiles prácticamente no ha cambiado, se ha mantenido plana. Además, que Alemania cerró sus plantas nucleares después del accidente de Fukushima, lo que obviamente los obligó a enfocarse aún más en solar y el viento para abastecer su red. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica con el caso alemán a raíz de todos estos esfuerzos y medidas que ellos implementaron? Bueno, estos son los resultados. En primer lugar, el costo de electricidad en Alemania está entre los más altos del mundo. En segundo lugar, todo el superávit energético que ellos habían construido por 2 décadas prácticamente desapareció. De hecho, el año 2023, Alemania se convirtió en importador neto de electricidad por primera vez en 20 años. En tercer lugar, Alemania, al cerrar sus plantas nucleares, ese vacío fue reemplazado o cubierto por carbón y por importaciones. Y este carbón generó mayores niveles de contaminación. De hecho, según un estudio, se cuantifica en 12 billones de dólares al año el costo social de este reemplazo, fundamentalmente por el aumento en la mortalidad por contaminación del aire. Después también hay que considerar que la energía solar enfrenta problemas éticos en su cadena de suministro, particularmente viniendo de China. Y tanto el viento como la energía solar contribuyen a la generación de residuos electrónicos, ya que muchos de estos componentes no son fáciles de reciclar. Y finalmente, a medida que se electrifica el transporte y la calefacción, la demanda sobre la red eléctrica
sigue disparándose. Y esto es un tremendo desafío si se pretende depender solo de energías intermitentes. Ese es el resultado real. Contrastemos ahora el caso alemán con el caso de la India. India, una nación emergente, como vimos antes, sigue dependiendo de acceso a energía barata y confiable. En India, el carbón sigue siendo el rey. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchas ventajas. En primer lugar, se recupera rápido la inversión, tiene alta densidad energética, se puede usar en cualquier parte sin depender del clima, obviamente como el solar o el viento, y lo más importante es que India tiene sus propias reservas de carbón. Ahora, obviamente el problema del carbón es claro. Su impacto es que contamina muchísimo, genera altas emisiones de CO2 y esto trae como consecuencias graves problemas de salud y en el medio ambiente. Otro punto clave es que la energía que viene de la red eléctrica no es toda la energía, es solo una parte del consumo energético global de la India. Los hidrocarburos, como el LPG o gas licuado, la gasolina o el diésel, todavía siguen creciendo, especialmente para cocinar y para el transporte. Y hablando de transporte, la cantidad de autos está absolutamente explotando, como ustedes ven aquí, y la mayoría de estos autos son a gasolina. Incluso si hay autos eléctricos, estos autos eléctricos funcionan mayoritariamente con electricidad que es generada a carbón. O sea, aunque se electrifique el sistema, la base sigue siendo fósil. Moviéndonos ahora a Argentina, este es un caso de estudio que no tiene que ver directamente con la transición energética, sino que más bien con un desafío de comercialización de un recurso que es gigantesco. Tal vez ustedes habrán escuchado Vaca Muerta. Vaca Muerta es una formación geológica en el centro de Argentina, en la cuenca de Neuquén. Aquí está delineada para que ustedes aprecien el tamaño de esta bestia. Y aquí en este mapa ustedes pueden ver que esta es una oportunidad de ambos, de petróleo y de gas. Este recurso se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Aquí en estas dos tablas ustedes pueden ver que rankeando en términos de volumen técnicamente recuperable, Argentina está en el segundo lugar en los recursos de este shale gas. De nuevo, en volumen técnicamente recuperable, que no es lo mismo que reservas certificadas. Pero para efectos de enfatizar que Argentina ha llegado al tope del ranking mundial en ambos, Shell Gas y Shell Oil. En el ranking de Oil, Argentina está en el cuarto lugar detrás de Estados Unidos, Rusia y China. En gas, segundo lugar detrás de China. Cuarto recurso en Shell Oil, segundo lugar en Shell Gas. Absolutamente impresionante. Tratamos de entender este boom de vaca muerta en Argentina con algunos gráficos que son sencillos de interpretar. En primer lugar, tenemos este gráfico que muestra el número de pozos con fractura hidráulica por mes del 2016 en adelante. Y ustedes pueden apreciar el crecimiento sostenido, hoy en día cerca de los 1500 pozos por mes. Y como ustedes pueden observar, estos diferentes tonos o colores son las diferentes compañías que están operando en el área. Ustedes ven nombres conocidos, las más grandes del mundo, llegaron a profitar de este recurso: YPF, Pan American, Shell, Total, ExxonMobil, etc. En segundo lugar, fíjense este gráfico acá. Esta es la producción de Shell Oil y lo que se observa es que casi en una década Argentina pasó prácticamente de nada a tener casi 400.000 barriles por día de crudo no convencional. Y todo indica que este impulso fuerte va a continuar. Segundo, acá abajo tenemos el caso del no convencional. La historia es bastante similar, un crecimiento acelerado, la producción ahora superando casi los 80 millones de metros cúbicos por día en el 2024, que es donde se construyó este gráfico, y esto demuestra, como decía antes, que Vaca Muerta no solo es petróleo, sino que también tiene un potencial de gas enorme. Y finalmente en este gráfico tenemos el impacto económico de este desarrollo. La inversión en azul, acá arriba, ha ido en aumento y esto ha tenido como consecuencia un impacto en la balanza energética. Este es el Energy Trade Balance, que ha sido negativo por mucho tiempo hasta que finalmente nos dimos vuelta y ahora hay básicamente un superávit comercial en energía a partir del 2024
lo que convierte ahora a Argentina en un exportador energético. Ese ha sido el resultado comercial del desarrollo de Vaca Muerta. Este gráfico de aquí también es interesante porque muestra el impacto que ha tenido el desarrollo no convencional en Vaca Muerta en referencia a la declinación que está experimentando la producción de los recursos convencionales. Acá a la izquierda ustedes tienen el petróleo líquido, oil. Esta es la declinación que está experimentando la producción convencional. A partir de este minuto, fíjense ustedes el adicional que ha agregado el desarrollo no convencional y hoy en día la tendencia, como decíamos recién, se ha dado vuelta hacia el alza. Lo mismo en el caso del gas. Esta es la tendencia declinatoria del convencional y a partir de este momento empezamos a agregar los recursos de gas no convencionales y la tendencia no solo se ha detenido el decline, sino que se ha dado vuelta y ha aumentado la producción y continúa al alza. El desafío finalmente al que me refería al comienzo es cómo se puede comercializar el potencial de gas. Como ya discutimos al comienzo, el caso del petróleo es bastante más sencillo. El petróleo usted lo produce, se almacena, se transporta y se vende. En el caso del gas, existe esta situación de huevo o la gallina donde tiene que existir un comprador, tiene que haber un mercado antes de que usted sea capaz de producirlo y de desarrollar toda la infraestructura necesaria para la comercialización. Ahora, fíjense ustedes en este mapita de aquí que tenemos Vaca Muerta. Para comercializar este gas en los mercados internacionales, para exportarlo, hay que llevarlo primero que nada a la costa. Entonces, esta es una posible ruta que llevaría el gas desde Vaca Muerta hasta un terminal a construir acá en Punta Colorada. Después, obviamente, aquí hay que licuefar el gas y meterlo a los tankers que lo llevarían a los diferentes destinos del mundo por una ruta atlántica o por una ruta pacífica hacia destinos asiáticos. Ahora, es el esquema en el papel. En la práctica, esto requiere una inversión en infraestructura masiva, cerca de 60 billones se estima, en pipelines, plantas de procesamiento, estos terminales de LNG para liquefar el gas. Y esto requiere, obviamente, la participación de múltiples partnerships, negociaciones, contratos de largo plazo, etcétera. Eso es extremadamente complejo. Uno de los desafíos fundamentales es la inestabilidad política y el historial de incumplimientos contractuales que obviamente dejan una marca en los inversionistas. Los inversionistas entonces obviamente son cautelosos a la hora de comprometerse con tremendos tamaños de inversión de largo plazo. También hay que considerar que los precios globales han caído fuertemente desde el 2022 y eso obviamente convierte a los proyectos de largo plazo en menos atractivos y más riesgosos. Y por último, hay que considerar también la competencia global del LNG, que no se está quedando atrás, y países como Qatar y Estados Unidos van a aumentar fuertemente su capacidad exportadora de LNG a partir del 2030. Entonces, todas estas son consideraciones muy importantes a la hora de las diferentes partes entrar en este tipo de negociaciones y decisiones de inversión. Y bueno, para cerrar esta charla, hablemos un poquito del hidrógeno, que como ustedes bien saben, allá en Chile se ha convertido en la última niña bonita del baile, ¿no es cierto? ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno verde se produce a partir de la electrólisis del agua utilizando energía renovable como fuente, solar o eólica. El hecho de que la energía que se utilice para la electrólisis provenga de fuentes renovables es justamente lo que la convierte en verde. No hay emisiones de gases de efecto invernadero durante su producción. Como ustedes ven en este esquema sencillo, el proceso consiste en alimentar esta energía a un electrolizador que separa el agua en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno luego se almacena y finalmente se utiliza en distintos sectores, en aviación, en procesos químicos o en transporte marítimo. Ahora, existen otros colores de este hidrógeno. Se utiliza el término de hidrógeno azul para referirse al hidrógeno que proviene del gas natural en un proceso que se llama reforming o reformado. Este proceso sí emite gases de efecto invernadero, pero esas emisiones son capturadas. Tecnología de storage o de captura, ¿no es cierto? El hidrógeno gris es aquel que también viene del gas natural, el mismo proceso, pero no se capturan sus emisiones. Y finalmente el hidrógeno café o negro
que en este caso viene del carbón, café o negro, que obviamente genera muchas emisiones y el que tiene la mayor huella de carbono. Ahora, preguntémonos por qué es que el hidrógeno ha generado tanto interés. Ustedes, como bien han visto en el flujo noticioso en Chile últimamente, el hidrógeno se perfila como una de las soluciones clave para descarbonizar sectores donde pareciera ser que las baterías no son suficientes, ¿no es cierto? En primer lugar, es un combustible que no genera emisiones. Cuando se utiliza, solo produce como byproducts vapor de agua, no genera ni CO2 ni ningún gas contaminante. En segundo lugar, permite almacenar el exceso de energía renovable. Por ejemplo, si es que hay mucho sol o viento, esa energía se puede transformar en hidrógeno y se puede almacenar para su uso posterior o exportar. En tercer lugar, el hidrógeno habilita industrias limpias, por ejemplo, para producir acero verde o amoníaco, que se utiliza para fertilizantes, o para mover transporte pesado como trenes, barcos, buses, donde las baterías, la verdad es que se quedan cortas, ¿no es cierto? Y por último, el potencial exportador en países como Chile, que tienen mucho sol y viento, podrían literalmente exportar esta energía. ¿Ah? Podrían exportar el sol, digámoslo así, en forma de hidrógeno o en combustibles sintéticos. Como se ve en esta imagen, el hidrógeno tiene aplicaciones en transporte, en producción de combustibles y en procesos industriales. Entonces, la verdad es que sí pareciera ser una pieza clave en el proceso de transición energética. Esa es la promesa. Obviamente, si se usa con criterio y donde realmente aporta valor. Pero estas son las razones por las cuales el hidrógeno se ha convertido en una pieza de tanto interés. ¿Cuál es la gran apuesta de Chile por el hidrógeno verde? Bueno, la verdad es que Chile se ha puesto metas muy ambiciosas. Por un lado, busca desarrollar 25 gigawatts de electrólisis para el año 2030 y también quiere lograr que el hidrógeno verde sea el más barato del mundo, con un costo estimado bajo el $1,50 por kilo. Además que su estrategia está fuertemente orientada a la exportación, apostando por enviar amoníaco y estos e-fuels o combustibles sintéticos, ¿cierto? A mercados como Europa, Japón y otros países de alta demanda de energía limpia. Sin embargo, existen tremendos desafíos para lograr estos objetivos. Existen trabas en la tramitación de permisos, muy lento, la falta de infraestructura clave y la escasez de agua en zonas críticas, como en el norte. Y en el contexto internacional, además, Chile está perdiendo ritmo frente a países como Brasil y Australia, que la verdad que avanzan con muchísima mayor velocidad gracias a mayores subsidios, hay mayor inversión pública y mejor coordinación, ¿no es cierto? Acá tenemos a Boric en su discurso cuando presentó el plan de hidrógeno verde, y esto fue lo que declaró. Queremos posicionarnos como uno de los productores más competitivos a nivel mundial, siendo de los principales exportadores de aquí al 2040. O sea, de nuevo, un plan muy, muy ambicioso, pero que no está falto de problemas para lograr esos objetivos. Pero haciendo ahora un poquito de reality check, nos damos cuenta que el hidrógeno no es una fuente de energía, es un carrier de energía, es un portador que siempre requiere más energía para producir que la que entrega. Este proceso es inherentemente de muy baja eficiencia y al final tú terminas en un proceso completo con una energía utilizable que es entre el 20 al 40% de la energía inicial que se le entrega. O sea, imagínense ustedes, usted le entrega 100 y termina con 20 a 40, ese es el rango. Y eso es un resultado innegable científico, que es una conclusión de la segunda ley de termodinámica que no se puede violar. Da lo mismo la voluntad política que exista, da lo mismo las conversaciones, negociaciones, da lo mismo la cantidad de plata que se le tira a esto. La verdad científica innegable es que este es un proceso ineficiente que requiere más energía de la que entrega. Aquí en este esquema simplificado ustedes pueden ver que si el input inicial son 10.000 kilowatts de electricidad, después del proceso de electrólisis terminamos con un 60 a 70% en la forma de hidrógeno comprimido. Pero luego ese hidrógeno comprimido tiene que enviarse y va a terminar en una celda
que tiene un 55% de eficiencia, por lo tanto la eficiencia final del sistema va a ser algo entre el 30 al 40%, o bien ese hidrógeno comprimido puede terminar en un motor de combustión que tiene una eficiencia también baja, del 35%, por lo tanto al final de todo este proceso usted termina con una eficiencia final del 20% apenas. ¿Ok? O sea, en total, dependiendo de cómo termina, entre el 20 al 40%. Baja eficiencia. Aquí abajo un par de tablas interesantes de comparación. En primer lugar tenemos esta tabla que compara la eficiencia de los diferentes portadores de energía. Electricidad directa o baterías, 90% altamente eficiente en esa conversión. Gasolina, un 30%. Hidrógeno verde, si termina en una celda, como decíamos, entre el 30 al 40%. Si termina en un motor de combustión, 20 al 25%. Baja eficiencia comparativamente con los otros carriers. Y acá en esta tabla tenemos una comparación de Energy Return on Investment. Esto quiere decir por cada unidad energética de input, cuáles las unidades energéticas de output. Petróleo, la más alta de todas, un factor de 10 a 30. Esto quiere decir que por cada unidad de energía input al proceso extractivo, usted termina con de 10 a 30 unidades, un factor alto. Gas natural, un factor de 10 al 20. Solar, un factor de 10. Hidrógeno verde, fíjense ustedes, 0,5 a 0,7, un factor menor a 1. ¿Ok? O sea, de nuevo, la conclusión principal de este slide es que hay que entender una realidad innegable, científica, basada en termodinámica, de que el proceso es inherentemente ineficiente. Se pierde mucha energía en el proceso. Bueno, y aquí llegamos al meollo del asunto, ¿no es cierto? Y es que en virtud de la segunda ley de la termodinámica, que es una realidad científica innegable, como discutíamos antes, donde la energía que se le entrega al sistema es mayor a la energía que el sistema produce, bueno, la implicancia comercial es absolutamente clara, y es que un sistema energético basado en hidrógeno no es sostenible, no se puede sostener a sí mismo sin la inyección continua de subsidios. Por lo tanto, el panorama es que se requiere mucha inversión inicial en capacidad renovable, en infraestructura y en subsidios, pero la energía que se obtiene es limitada. Por lo tanto, es un caso de alto esfuerzo y de retorno incierto. Y la verdad que en Chile hay que preguntarse si es que se está haciendo muy ambicioso, demasiado rápido. Estas metas son muy agresivas, pero pudiera ser el caso que esté superado este plan, por lo que hoy es técnicamente, económicamente y socialmente viable. Y bueno, aquí llegamos al final de la charla de hoy, donde en esta slide quería recalcar estos puntos principales como conclusión. En primer lugar, reconocer que los combustibles fósiles siguen dominando la matriz energética global. Esto es innegable, a pesar del avance que se observa hacia las energías renovables en algunos lugares. El petróleo, el gas y el carbón siguen siendo las principales fuentes de energía en todo el mundo. En segundo lugar, el proceso de transición energética es complejo, es real, está en marcha, pero su avance es lento y de hecho es desigual. Como vimos, algunos países, las economías más ricas, están transicionando hacia fuentes renovables, pero las economías emergentes todavía necesitan acceso a energía confiable y barata. Por lo tanto, se va a seguir dependiendo de combustibles fósiles por un largo rato. En tercer lugar, hay que entender bien el peso de la industria petroquímica. Aunque se reduzca el uso de petróleo en transporte, la demanda por plásticos, fertilizantes y otra serie de productos químicos seguirá siendo un factor clave en la alta demanda de crudo de aquí en adelante. Y finalmente entender que el proceso de transición no es sencillamente un desafío técnico, esto es un entramado muy complejo entre los mercados, la política y la geopolítica. Todos estos factores explican por qué el proceso de transición energética entonces no es claro, es muy complejo y toma muchísimo tiempo. Y bueno, con esto cerramos, como decía, la charla. Felipe, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto para mí estar hablándole a usted de todo esto. Y ahora me tengo que retirar, así que Felipe va a estar encantado de atender cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias y hasta luego.